sean todos bienvenidos. En el marco del seminario virtual Gestión Universitaria en el siglo XXI, a esta hora les presentamos la ponencia La gestión de costos y la cadena de valor en las instituciones de educación superior, con María Agna Merio, quien es licenciada en Contaduría Pública, magíster en Finanzas y doctora en Gerencia, con énfasis en gestión universitaria. Se desempeñó como jefe de finanzas en la sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar, directora de finanzas de la USB del 2000 al 2009, directora de planificación de la UCB del 2010 al 2014 y coordinadora del Centro Iglú Caribe, adscrito al Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, programa de la Organización Universitaria Interamericana. Además, es profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente, ocupa el cargo de presidenta de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, FUNINDES USB, y coordina el Centro de Gestión en las instituciones de educación superior. Con nosotros, la profesora Amerio. Gracias, Malika. Bueno, buenas tardes a todos. Imagino que no me conocían hasta el día de hoy. Ya tengo 2 semanas oyéndome. Y bueno, ahora yo doy la última conferencia, es el cierre de este seminario. Y bueno, espero que no sea un tema terrorífico para ustedes, porque cuando hablamos de finanzas universitarias, siempre, como se titula el tema central, hay mitos y leyendas sobre él. Las finanzas universitarias siempre son el terror de los directivos académicos. Y bueno, y por eso es que prácticamente es una guerra en muchas universidades, no diría todas, en muchas instituciones de educación superior, entre lo que es el mundo y el mundo financiero. Entonces, cuando hablamos de la nueva visión del siglo XXI, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos buscando? O sea, ¿qué queremos decir con una nueva visión? Si nos remontamos a la evolución de lo que es la universidad y la educación superior, y llegamos al siglo XXI, tendríamos que hacer como una especie de, tenemos que ser disruptivos, diría yo, ¿no? Y no hablar siempre de lo mismo. Entonces, tratar de buscar una dimensión dentro de esa nueva visión. Y esa dimensión de la que yo quiero hablar hoy con ustedes es justamente la cadena de valor y la gestión de costos, y cómo estos dos términos y estas dos elementos, digamos, bastante complejos, se manejan dentro de lo que son las instituciones de educación superior. Y para entender esa nueva visión en el siglo XXI, tendremos que remontarnos a la primera universidad, que incluso hay como una discusión entre cuál es la primera universidad, y nos remontamos para ser más precisos al siglo IX, que, por cierto, la primera universidad, parece mentira, fue creada por una mujer en el año 859. Aquí tenemos el nombre de su universidad, y ahí empezó lo que se llama la educación superior, ¿bien? Pero hay otros que, bueno, mencionan que es la Universidad Bologna, en Italia, en el siglo XI, perdón, del año 1088. Todo esto lo estoy mencionando porque desde este momento ya empieza el problema financiero en las universidades. Y ha evolucionado hasta los días, hasta ahora, hasta el siglo XXI, con las universidades modernas que existen, tanto en lo que es infraestructura como en los contenidos programáticos y en los programas de formación. Estas tendencias, esos cambios que han ocurrido durante todos los siglos, hasta el siglo XXI, han ayudado a tener, a estructurar o a generar modelos de universidades, varios modelos de universidades y varias estructuras de funcionamiento. Ustedes se preguntarán por qué yo estoy yendo a la historia y hablo de modelos, estructuras, tendencias y cambios, porque efectivamente son aquellos elementos que afectan de alguna manera lo que es el presupuesto universitario, los costos y todo su funcionamiento a nivel financiero, y por supuesto a la gestión financiera. Esa evolución de años
han pasado muchísimos años, no solamente en cuanto a lo que son los modelos y la gestión universitaria, sino el ritmo con que se ha movido el mundo. Se generaron cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos incluso. Hay universidades que realmente han intentado y han empujado sus organizaciones a lo interno para evolucionar de la misma manera. Y ahí vemos como una línea verde que pudiéramos entender como las instituciones de educación superior que han tratado siempre de tocar e ir al ritmo de los cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos. Pero otras han quedado estancadas. ¿Qué pasa con estas dos tipos de instituciones, las que han podido seguir el ritmo de los cambios y las que no? Veamos entonces, si es que puedo bajar. Veamos entonces esa evolución en un gráfico. Esos cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos llevan a que las instituciones de educación superior empujen y cambien internamente para irse adaptando siempre hacia ellos. Y evidentemente la velocidad de los cambios determina la velocidad del crecimiento y cambios en las universidades. Pero las que están estancadas, evidentemente, van a tender a morir. Y ahí entramos en el siglo XXI. ¿Qué hacemos con estas universidades que no han podido adaptarse a los cambios por cualquier factor y aquellas que sí lo han logrado? ¿Qué hacer para adaptarse a esos cambios desde el punto de vista financiero? Pues bien, para ello tenemos que realmente conocer primero que nada el modelo de la institución de educación superior. ¿Cuál es el modelo de la institución? Y entender que cada modelo de alguna manera tiene un efecto en los costos y por supuesto, al tener un efecto en los costos, tiene un efecto en las finanzas o en el comportamiento financiero institucional a través de los presupuestos asignados a cada área de la organización. Modelos que podemos entender centralizados, burocráticos, donde hay una duplicación de estructura académica, que si nos vamos a la historia sería el modelo napoleónico de las instituciones de educación superior. Un modelo descentralizado, no burocrático, relacionado más con lo que es el modelo de Boloña, o pudiera ser también lo que ocurrió en Argentina con Córdoba. Además, estas son dos extremos, podemos verlo como dos extremos, que de alguna manera determinan el comportamiento presupuestario de las instituciones. Pero eso también se ve afectado por si la universidad es privada, o es una fundación, o es una universidad pública, o es algo mixto, pero también se ve afectado por si esa universidad es solamente de enseñanza, o también implica las actividades o los procesos de investigación, o también implica vinculación con la sociedad. Fíjense que estos cuatro círculos de alguna manera se rozan, porque son una combinación de ellos y ahí se generan o se producen múltiples modelos de universidades. Y esos modelos son los que de alguna manera apuntan aquí, a la misión que realmente tiene la educación superior. Y la misión realmente es universal, es al mundo entero, porque la enseñanza es prácticamente para agregarle valor a los estudiantes. La investigación para agregar valor tanto a nivel nacional como internacional, por cualquier descubrimiento. Y la vinculación a la sociedad igual, no tiene límite. Por eso es que se habla de que la misión de la educación superior es a nivel universal. Y por supuesto, estas combinaciones, estos modelos son los que determinan de alguna manera el comportamiento de los costos, el presupuesto y las finanzas universitarias. Y ahí esos modelos, a su vez, derivan en cómo estructurarnos internamente, cómo se estructura una universidad. Dependiendo de su estructura, habrá mayor o menor burocracia, habrá mayor duplicidad de actividades o simplificación de actividades. Y de ahí surgen dos estructuras determinantes en las instituciones de educación superior. Un gran número de universidades tienen una estructura jerárquica, donde están las autoridades rectorales,
que dependiendo de la universidad y dependiendo de las actividades y cómo se han estructurado, tienen 3, 4, 5, 6 o 7 vicerrectorados adicionalmente al rector, con decanos, directores, directores de facultad, decanos de divisiones. Eso depende mucho de cómo se organizan internamente. Pero evidentemente, a mayor nivel, a mayor estructura, mayor burocracia. Y a mayor burocracia posiblemente determinan los costos. Y después hay un grupo de universidades que están organizados de manera matricial. De acuerdo a lo que es el modelo matricial, se entiende que el objetivo fundamental de esa estructura es reducir de alguna manera lo que es el funcionamiento duplicado por facultades. Dígase que las facultades, cada una es como una isla aparte que tiene toda su estructura administrativa y académica. En la matricialidad se simplifican esas estructuras y eso también es determinante en la toma de decisiones, en el funcionamiento, en los procesos institucionales, en los planes, en la estructura de los planes, y evidentemente todo esto impacta en los costos de la institución. Por lo tanto, una estructura jerárquica y una estructura matricial de alguna manera es determinante en estos 4 elementos que acabo de mencionar. Pero, ¿qué pasa? Además de esta estructura, hay una institución que prácticamente es la que busca siempre hacer informes, recomendaciones, de manera que las instituciones de educación superior evolucionen en el tiempo y realmente mejoren sus estructuras, sus sistemas internos, y esa es la UNESCO. Desde el año 1998, la UNESCO siempre ha sacado informes donde dice que las instituciones de educación superior tienen que mejorar sus sistemas internos en pro de mejorar sus presupuestos, de simplificar los presupuestos, de reducir los presupuestos, de ser eficientes, de ser efectivos, de ser económicos. Pero evidentemente, desde el año 1998, en una conferencia que se dio en Francia, que sacaron su primer informe, donde justamente hablan de lo que es todo lo que hay que hacer dentro de las instituciones de educación superior para tener presupuestos más eficientes, en el año 2020 siguen diciendo lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó durante todos estos años cuando siempre repetimos lo mismo y decimos que las universidades tienen que mejorar sus sistemas internos, sus modelos, su estructura, sus procesos para ser más eficientes presupuestariamente hablando? Significa que durante todos esos años siempre estamos repitiendo lo mismo, diciendo que bueno, que por un lado que mejorar, pero el otro parecerá que no se mejora. No digo que sea el 100% de las universidades, pero un gran porcentaje de ellas, según todos los artículos publicados a nivel científico, terminan diciendo que mejorar su gestión interna desde el punto de vista presupuestario y financiero. Obviamente hay factores políticos, factores económicos, una cantidad de factores que son más allá de decir que hay que adaptarse a los cambios. Y hay que evaluarlos uno por uno. Pero también están los cambios tecnológicos, que son los que nos obligan a invertir constantemente para adaptarnos a ellos. No hay ninguna institución de educación superior que pueda adaptarse a un cambio tecnológico si no invierte. ¿Por qué? Porque la velocidad es tan grande que cambia la tecnología, que si no hay inversión continua en equipos, en tecnología, es muy difícil adaptarse al entorno. Y obviamente por eso es que se habla ahora de alianzas con otras instituciones, porque así podemos lograr economías de escala. Pero tampoco hemos llegado realmente a consolidar ese tipo de alianza, incluso creando redes de todo tipo, porque redes en el mundo hay de todos los estilos, pero hay que ver hasta qué punto se han logrado alianzas reales para llegar a esas economías de escala y lograr ser eficiente con los presupuestos universitarios. Y ahí vamos a ver qué propuestas de solución se repiten a través de los años entonces, comentando lo que acabo de decir de la UNESCO.
desde el año 1998 y quizá de antes, muchos organismos lo dicen. Es el hay que. Siempre decimos hay que desarrollar nuevos modelos de gestión para mejorar el desempeño. Hay que mejorar la gestión financiera. Hay que vincular los planes con los presupuestos. Eso se escucha por todos los lados. Recorte presupuestario. Hay que diversificar la fuente de ingresos. Reducir el costo de los estudiantes. Eliminar las carreras caras. Pero fíjense que todas estas oraciones realmente lo que nos pueden conducir es a una caída completa y definitivamente a un estancamiento. Porque decimos el qué hay que hacer, pero el cómo hacerlo no lo decimos nunca. Y por eso es que quizás esas propuestas de solución que se han repetido durante todos esos años han llegado a que muchas instituciones en el siglo XXI, perdón, en el año 2020, sigan con el mismo problema y la misma retórica de la hacer. Entonces ahí hizo un pensamiento, digamos, de Albert Einstein, donde dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchos ejemplos de universidades que entran en un ciclo vicioso, donde cuando empieza el año presupuestario, y voy a hacer un poco recordatorio a nuestro país, siempre los presupuestos son deficitarios en las universidades públicas. Y la solución siempre es ir al paro, ir al ministerio, hacer alaraca, formar lío, pero yo tengo 21 años oyendo lo mismo. Y nunca se ha logrado que el presupuesto mejore. Hay factores políticos, factores de otra índole, obviamente, pero si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y lo otro que es muy importante también de Albert Einstein es la formulación de un problema es más importante que su solución. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos problemas financieros en las instituciones, tanto públicas como privadas, no quito las privadas del medio, todas tienen problemas financieros, tiene que haber un análisis, no una solución inmediata, es un análisis del problema. El ver el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Hay que hacer un análisis profundo, hay que desglosar el problema, desmembrarlo, así como lo que dice la mente del estratega, seccionarlo en partes y ver realmente cuáles son las verdaderas causas de que las instituciones de educación superior siempre tengan problemas presupuestarios y siempre lo seguirán teniendo, obviamente, pero en una menor medida. Y de repente avanzar y no quedarse estancada, que es el principal de los problemas. Pues bien, entonces aquí viene el siglo XXI, una dimensión a tomar en cuenta. ¿Qué podemos incorporar para realmente ver un elemento nuevo dentro de la discusión que posiblemente pueda minimizar la angustia que se tiene siempre o que tienen siempre los directores académicos cuando les recortan los presupuestos y la angustia que tiene el director financiero cuando siempre recibe no gratos deseos cada vez que se hace una formulación presupuestal? Pues bien, hay dos elementos que son fundamentales, una dimensión que hay que incorporar en la gestión financiera de las universidades y en la gestión académica de las universidades, en ambas gestiones, y es el término costo y el término valor. Hay que tener una visión crítica de las estructuras de costo y una cadena de valor de las instituciones de educación superior, dominar la cadena de valor. Y cuando hablamos de una visión crítica de las estructuras de costo y una visión crítica de la cadena de valor de las instituciones de educación superior, no es solamente el gerente financiero el que tiene que tener esa visión crítica. Donde está el poder de decisión del comportamiento de las estructuras de costo y de lo que es el valor son los directivos académicos, porque son los que manejan realmente los recursos y en consecuencia tengo una conexión internet estable. A ver si hay videos. Disculpen la interrupción, pero creo que el internet se me está... ¿Me están escuchando? Bueno, nadie puede hablar, así que espero que no haya problema.
la visión crítica y la cadena de valor está en manos del gestor académico. Y el gestor financiero lo que hace es traducir monetariamente todo lo que debe ocurrir en la cadena de valor de las instituciones de educación superior. Ese es un nuevo elemento que podríamos introducir en lo que ya va del siglo XXI, porque ya tenemos 20 años montados en el siglo XXI, y la recomendación central es dominar los costos y hacer que todos los costos se conviertan y agreguen valor. Entonces, una nueva visión para nuevas políticas. Si hay escasez de recursos financieros, en vez de decir vincular los planes con los presupuestos, recortes presupuestarios, diversificación de fuentes de ingresos, lo primero que tenemos que cambiar es la mente y pensar y apuntar lo que es este concepto de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre decir vincular los planes con los presupuestos, recortes presupuestarios y diversificación de fuente de ingresos con establecer el equilibrio entre los recursos y los resultados a través de la cadena de valor? Es lo mismo, pero pensado y visto de otra manera para llegar a agregar valor. Ahora vamos a ver por qué estoy diciendo que es lo mismo, pero llevado de otra manera. Otra cosa que normalmente leí antes, y repito, cuando hay escasez de recursos financieros, es reducir el costo de los estudiantes, eliminar las carreras costosas, entre otras cosas que se dicen. ¿Por qué no decir generar valor para los estudiantes, las empresas y la sociedad? Bien. Y entonces ahí viene el tema. Para agregar valor a la sociedad, a la empresa y a los estudiantes, los procesos que impulsa las instituciones de educación superior y que de alguna manera son los que agregan valor y están vinculados y relacionados por lo que se llama la cadena de valor, son el desarrollo, la investigación, la enseñanza y la vinculación con la sociedad. Cada una de ellas es un área distinta que busca algo distinto, pero todas están vinculadas de alguna manera. La investigación es generar conocimiento. La enseñanza es, de alguna manera, compartir conocimiento con los estudiantes, que ellos logren adquirir las competencias necesarias que de alguna manera demanda la sociedad y las empresas a nivel internacional. Pero además las instituciones de educación tienen un compromiso con la sociedad a través de acciones sociales y de proyectos sociales. Y obviamente puede desarrollar, asesorar a empresas y con eso generar ingresos para la misma institución. Todo ello debe estar de alguna manera relacionado con la economía, la eficiencia, la efectividad y la calidad. Ajá, pero entonces queda en el qué. Ahora, ¿cómo lograr todo esto? Y ahí es donde viene siempre la pregunta, ¿qué defino primero, las inversiones o las fuentes de financiamiento? ¿Las fuentes de financiamiento o las inversiones? Porque una determina la otra. Obviamente aquí no es lineal. Yo determino cuáles son las inversiones que debo hacer en una institución de educación superior para lograr de alguna manera cumplir con todos los procesos y agregar valor a través de la generación del conocimiento, de compartir el conocimiento, de aplicar el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que invertir? ¿Cómo? ¿Cuánto tengo que invertir? Entonces yo tengo que determinar, hacer un análisis de mi cadena de valor, considerando, por supuesto, procesos eficientes, siendo efectivos, es decir, que realmente lo que yo hago le sirva a la sociedad, a las empresas y a los estudiantes, no perder mi tiempo, porque entonces los procesos pueden ser eficientes, pero no les sirve a nadie el resultado. Entonces, tengo que determinar cuánto tengo que invertir o cuánto yo debería invertir según los deseos que se tienen. Pero luego tengo que saber si realmente logro esa fuente de financiamiento. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio entre lo que debo invertir y la fuente de financiamiento posible para lograr esta inversión? Eso no es nada sencillo. No es nada sencillo. Pero, ¿quién debe hacer qué? Es lo interesante. Y ahí viene la pregunta. ¿Dónde está el gestor el directivo académico y dónde está el directivo financiero en todo este
enredo y este sistema complejo que es una institución de educación superior, viéndolo desde el punto de vista sistémico. Bueno, entonces volvemos a mis informes de la UNESCO del 98-2020, mejorar los sistemas internos, mejorar los modelos de gestión, mejorar la gestión financiera. ¿Cómo? Pues bien, uniendo o vinculando la gestión de costos con la cadena de valor. Veamos de qué manera podemos hacer esa vinculación real y que los directivos académicos lo entiendan y sean partícipes de gestionar los costos junto con el directivo financiero y el director de planificación, por supuesto. Y ahí es donde viene un concepto clave en lo que yo les estoy mostrando como una sola dimensión de un problema grande, pero esta dimensión es sumamente importante. Hay que entender, todo directivo universitario, sea de cualquier área, tiene que entender que los costos pueden convertirse en valor o pueden ser un desperdicio para la institución. Y si es un desperdicio, es dinero que entra y se vuelve, y se vuelve nada, se pierde, se bota, no genera valor, no agrega valor. Entonces, ¿dónde está lo importante aquí? Que se gestionen los recursos y las personas de tal manera que todo ello agregue valor y no sea un desperdicio, no genere pérdida para la institución, sea de donde venga la fuente de financiamiento, del Estado o de la empresa, y vamos a ver de cualquier fuente de financiamiento. Y ahí es donde entra el concepto principal de nuestra red Telescopio, porque es muy importante entender el nacimiento de la red y a dónde queremos llegar. Y por eso se habla de buenas prácticas en gestión universitaria y particularmente en este caso sería una buena práctica de gestión financiera dentro de las instituciones de educación superior. Y eso está dentro del marco de lo que es el FQM, que es la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, que de alguna manera está vinculada también a las instituciones universitarias. Y que para el 2020 cambiaron el modelo. Fíjense que la red Telescopi empezó con este modelo y hoy por hoy la EFQM cambió el modelo. ¿Y qué hablan ellos? Ellos hablan de una gestión donde hay dirección, ejecución y resultados. Y una organización. Esa organización debe tener un liderazgo. En el caso de nosotros, son los líderes de la institución. ¿Quiénes son los líderes de la institución? Los directivos académicos, las autoridades rectorales, los directivos financieros, el director de planificación, que son los que de alguna manera gestionan a las personas, gestionan a los recursos. De la forma como ellos mueven gente y recursos será la manera como se mueven los costos. Y esa manera la determinan las actividades que conforman los procesos de investigación, docencia y vinculación con la sociedad. Uno combine las actividades y si las simplifique, es en la manera como uno mantiene eficiencia en los procesos y con ello reducción de costos. Pero ojo, todo ello basado en unos estándares de calidad. Por lo tanto, todas las instituciones de educación superior de alguna manera deben tener definidos estándares de calidad que hacen que el techo no sea el presupuesto. El techo son los estándares de calidad y el piso también. Nosotros no podemos hablar de educación superior sin hablar de calidad. La calidad no se cuestiona en las instituciones de educación superior. Entonces, todos los procesos dentro de la simplificación de los mismos siempre tienen que estar rodando alrededor de un término llamado calidad y estándares de calidad de esa institución de educación superior. ¿Para qué? Para dar resultados a las personas, por supuesto, que forman parte de la comunidad universitaria, a los que están esperando el valor que aporta esa institución y, por supuesto, a la sociedad. Esto es el valor agregado. Fíjense que está en el modelo FQM antiguo y en este está dibujado de otra manera, pero si ustedes lo ven, van a ver que prácticamente están agregándose elementos muy interesantes y fíjense este que está aquí,
crear valor sostenible, cosa que no lo dice el modelo antiguo. Por lo tanto, si ven, el modelo FQM está ya introduciendo el valor, el término valor, que es prácticamente una de las dimensiones que es financiera y de costo, porque el término valor es derivado de los costos que se invierten en todos los procesos a través de la gente y los recursos para lograr el valor agregado. Es decir, que el costo se traduce de alguna manera en valor. ¿Eso qué significa? Concluyendo esta lámina, vámonos entonces a la cadena de valor. Pero antes de eso, yo quise poner esta lámina por lo siguiente, porque lo primero que hay que hacer para lo que les mostré anteriormente funcione, es que no haya islas entre los directivos financieros y los directivos académicos. No puede haber islas. Ellos tienen que trabajar en equipo, porque los dos son responsables. Ellos son los que van a medir, los directivos académicos, son los que van a dar la medición y los costos. Y el directivo financiero tiene que evaluar la fuente de financiamiento, lo que va a permitir financiar los costos de inversión y los costos operativos. Pero si eso no da, entonces hay que ponerse de acuerdo para llegar a un equilibrio sin afectar la calidad institucional. ¿Y dónde se logra ese equilibrio? Es la pregunta. ¿Cómo yo logro el equilibrio que dije al principio entre los recursos y los resultados a través de la cadena de valor? Eso fue una frase que yo dije al principio y la repito ahorita, porque lo primero que necesitamos es que haya interacción entre estos dos grupos de personas o equipos que forman parte al final de la misma institución de educación superior. Pero adicionalmente, aquí no se consigue foto con más islas, pero esta puede fragmentarse en un temblor y se separa, porque entre los directivos académicos también a veces no se comunican y terminan siendo núcleos que no existen uno para el otro. Y resulta que ellos son interactivos porque todos impulsan tres procesos fundamentales y hay que entender lo que son la enseñanza, la investigación, la vinculación social. Entonces, si no hay integración entre las personas, ya el resto, la cadena de valor se rompe de una, no va a funcionar. Y vamos a ver un poco entonces cómo va a funcionar la cadena de valor, cómo se logra ese equilibrio con la gestión de costos. Si vemos el componente de la cadena de valor, vuelvo a repetir los procesos. Tenemos enseñanza a través de qué? De los planes de estudio. Tenemos investigación y desarrollo a través de qué? De los proyectos de investigación. Y un servicio a la comunidad a través de qué? De los proyectos sociales. Para que esto funcione, las instituciones de educación superior necesitan procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Apoyo tecnológico, apoyo de lo que es el talento humano, el manejo de personas, como cada institución lo llama. El apoyo logístico, todo ese proceso de apoyo es necesario. Sin él, esto no va a funcionar. Los procesos clave, los procesos medulares, no funcionan. ¿Y qué apuntan los procesos medulares? A generar productos académicos y servicios académicos. Y también proyectos. Fíjense que hay proyectos que de alguna manera van hacia la sociedad, el gobierno, la industria y los estudiantes. Agregan valor. Y otros agregan valor a lo interno de la institución para mejorar la cadena de valor. Estos son los cambios internos que son necesarios y continuos para adaptarse continuamente a los cambios del entorno. Y ahí viene la gran interrogante. ¿Cuánto necesita una institución de educación superior para adaptarse a los cambios en el entorno? Eso es una cantidad monetaria que sobrepasa los límites de la generación interna de recursos. Ninguna institución, casi estamos seguros de eso, puede lograr el 100% por sí mismo de los ingresos para poder adaptarse a los cambios que ocurren en el entorno. Entonces ahí es donde empieza a buscarse el equilibrio entre lo que se espera y lo que tenemos. Y lo que podemos lograr crecer dentro de este conjunto de gente, conocimiento, activos fijos y servicios. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por aquí o por aquí? Esa es la gran pregunta, ¿sí? A ver, la respuesta es, empezamos por aquí. ¿Cuántos estudiantes podemos atender?
¿Cuántos proyectos sociales podemos ejecutar? ¿Cuántos proyectos de investigación podemos realizar? Ese cuánto son las metas que debe alcanzar cada uno de estos procesos. Y entonces eso depende de lo que tengamos aquí. Depende de la gente, depende del conocimiento de las personas, porque una adaptación al cambio también requiere nuevos conocimientos. Requiere saber cuánta infraestructura necesito y tecnológica necesito, cuántos servicios debo contratar. Y ahí viene la división entre lo que tengo y lo que puedo tener y lo que debo tener. Entonces ahí viene la disyuntiva entre las metas y la cantidad de metas. Por ejemplo, casos que conocemos muchas personas a nivel nacional e internacional. Estudiantes atendidos. Yo puedo atender 10.000 en una institución y de repente me puede decir el Estado, si es una institución pública, me tienes que atender 200.000 y me los mete en un año. ¿Qué pasa aquí? Se rompe el equilibrio, pero de una manera exabrupta y la calidad se va a la basura. ¿Por qué? Porque yo tengo un número de personas que tienen un cierto conocimiento, unos equipos, una infraestructura que me permite atender un número equilibrado de estudiantes, no más. Si a mí se me reduce la posibilidad de hacer esto, yo tengo que evaluar qué afectar en las metas para siempre tender a mantener el equilibrio. Evidentemente el equilibrio nunca va a llegar, pero siempre tenemos que tender a él. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esto y esto. Y obviamente para eso tenemos que ver hasta qué punto logramos fuentes de financiamiento que me permitan adaptarme al cambio a través de mejorar los conocimientos de las personas, quizás requerimiento de más personal, pero eso se logra entendiendo primero cómo funciona esto y cómo simplifico cada uno de los procesos para lograr no generar tanta burocracia, tanta estructura, simplificar las actividades y solamente tratar de dejar aquellas que realmente agregan valor y generan realmente algo. Hay muchas actividades que tenemos en nuestras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que a lo mejor las quitas y no pasa nada, absolutamente nada, bueno ni nada malo. Entonces, este equilibrio, fíjense que todavía no he hablado de dinero, no he hablado de dólares, no he hablado de nada. Simplemente hablo de un equilibrio entre los recursos y las personas y los resultados a través de la composición de las actividades necesarias para cada una de las carreras, las actividades necesarias para cualquier proyecto de investigación y desarrollo o servicio a la comunidad. Y obviamente todo esto interrelacionado, porque para mejorar los programas de estudio tenemos que tener una investigación continua. Y para tener una investigación continua necesitamos invertir en proyectos. Y así todo es una combinación, una interacción que jamás podrá ser lineal, es cíclica realmente. Entonces, una vez con este equilibrio, podemos cuantificarlo monetariamente. Este equilibrio se logra a través de los planes operativos, de la formulación de proyectos y obviamente todo ello basado en estrategias ciertas. Eso nos permite cuantificarlo en dólares, en la moneda del país, de qué se trate, y ahí entra lo que es la parte financiera. ¿Cómo logramos financiar todo lo que se requiere para mantener un equilibrio en un nivel? Si definimos que esas fuentes de financiamiento no son alcanzables, tenemos que volver otra vez a buscar este equilibrio. Y es un ciclo que no puede hacerse de manera aislada, los académicos por un lado y los finanzas por otro. Eso es imposible. Los que están trabajando en finanzas simplemente van a integrar esta información, van a darle un valor a esa información y van a ver si realmente se logran las fuentes de financiamiento suficientes para poder lograr cumplir con las metas que se están planteando. Pero entonces hay que reducir metas, es mejor ser realista, reducir metas, alargar proyectos o, si es posible, suspender alguno por un tiempo, pero siempre tener conciencia de ello. Incluso hay un tema muy importante que toca a muchas personas que dicen que hay carreras que financian a otras, sobre todo en las universidades privadas, ¿no?
y dice que algunas carreras son más costosas que otras. Resulta que no es costosa, es que agregan valor y requieren mayores inversiones. Por ejemplo, una carrera de medicina puede necesitar mucha más inversión que una carrera social, evidentemente. ¿Por qué? Porque necesita tecnología, necesita laboratorios, o sea, es necesario una cantidad de inversión, pero si el académico tiene conocimiento y conciencia de ello, puede llegarse a la decisión de que una carrera financie otras carreras, pero ya dominándolo, no por ignorancia, sino por sabiduría. Es decir, hacemos una combinación porque todas de alguna manera tienen que agregar valor a la sociedad. Porque las instituciones de educación superior, aunque tienen que generar ingresos, porque es así, no pueden tener solamente una visión mercantilista. Si hay gente detrás de ella que es dueña, tiene que ganar, ojo, tiene que tener sus dividendos, pero no hay que perder de vista que la educación superior, en primera instancia, es para agregarle valor a la sociedad y a los estudiantes, obviamente. Bien, dicho esto, el costo a lo largo de la cadena que implica, y ahí le desglosé algo muy sencillo que puede entender cualquiera que no sepa nada de finanzas. Aquí no hace falta saber de finanzas, hay que saber cómo gestionar para no afectar los presupuestos negativamente. Si nosotros estamos hablando de proyectos de investigación, créanme que las instituciones de educación superior no pueden pretender con el cobro de matrícula financiar proyectos de investigación. Eso es una utopía. En consecuencia, una institución de educación superior tiene que tener claridad y tener una oficina de gestión de proyectos. Y que esa oficina de gestión de proyectos se dedique solamente a cazar proyectos a nivel internacional. Meterse en cualquier convocatoria de organismos serios, dígase el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, Japón, con proyectos realmente válidos, pero utilizando personas que sean valiosas dentro de la institución, que tengan conocimiento sobre un área específica, y participar en convocatorias para obtener fuentes de financiamiento para desarrollar los proyectos de investigación. Y por supuesto, los proyectos de investigación tienen su propia estructura de costo. La gestión de proyectos genera una estructura de costo muy distinta al resto de las actividades de una institución de educación superior. Es un comportamiento completamente individual que hay que manejarlo de manera individual. El problema de nuestras instituciones cuando hacemos un sancocho, para efectos de los caribeños, sabemos que un sancocho es un caldo con bastantes verduras, pescado, todo, una mezcla de cosas, un mezclote, que al final no se entiende más nada. Y al final los presupuestos no se sabe a dónde van. Los proyectos de investigación tienen que tener su propio presupuesto. Y resulta que no podemos decir que el presupuesto de un proyecto de investigación es de un año. Para nada. Es el tiempo que dure el proyecto de investigación. Si son 5 años, hay que proyectar a 5 años. Y luego picarlo por año. Pero uno tiene que tener conocimiento cuánto cuesta la totalidad de ese proyecto. Y con fuentes externas de financiamiento es lo recomendable. Cuando hablamos de desarrollo, pensemos en modelo de negocio. El desarrollo es para generar dinero, para generar ingresos para la institución que pueden financiar la investigación como la enseñanza o como la vinculación para la sociedad. Pero generemos modelos de negocio, desarrollemos nuestro conocimiento para aplicarlo a la empresa, se lo vendemos a la empresa a través de asesoría, a través de proyectos, pero eso también tiene su estructura de costo. Cada modelo de negocio genera una unidad de negocio, cada unidad de negocio tiene que tener una estructura de costo. Y luego viene la matrícula, ok, cobremos la matrícula, pero tenemos que dar becas, y si es una institución de educación pública, donde el estudiante no debe pagar nada, hay que entender, el estudiante tiene que entender que aunque él no pague, eso no es gratis, eso tiene un costo. Por eso es que a veces me niego a utilizar la palabra gratis, porque gratis no es nada. Todo tiene un costo. Y por eso me gustó mucho Leonardo cuando dijo que la ESPOL cobra la segunda vez que el estudiante repite, cosa que muchos países no hacen, y entonces el estudiante vive de la universidad. Vive de ella, el estudiante flojo, no digo todos, ojo. Hay estudiantes que lamentablemente no pueden ser estudiantes porque lo que hacen es durar 10, 15 y 20 años en la universidad porque hay un comedor y pueden comer mediodía y noche. Esos estudiantes la segunda vez deberían de pagar.
porque todo tiene un costo. La comida tiene un costo, las aulas de clase tienen un costo, el estudio a distancia tiene un costo. Y en consecuencia, si pagan, podrá financiarse la carrera, podrá también decidirse financiar otras. Si tenemos aporte fijo del Estado, por lo menos que garantice la matrícula y la atención con calidad del estudiante. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde entran también las políticas públicas del país, que son las que afectan, y hay instituciones de educación superior que les cuesta un mundo sobrevivir porque las políticas públicas no están casadas con lo que internamente quiere hacer la comunidad universitaria con la educación superior del país. Y los proyectos sociales normalmente es recomendable también ubicar convocatorias, porque esto puede dar para la parte operativa de la enseñanza, pero no para el crecimiento. Para el crecimiento hay que irse a pedir fuentes de financiamiento externo o tener suficiente beneficio para poder reinvertir en la institución. Con esto les digo que cada área tiene su propia estructura de costo y cada área debería tener su propio presupuesto. Que luego se consolidan uno solo, sí, pero el problema del área financiera es que hacen un patuque en un sola tabla y terminan llenando casillas que no se entiende más nada. Los presupuestos para el siglo XXI deberían de estar seccionados, diferenciados, con su fuente de financiamiento de acuerdo a cada proceso. Los que estuvieron en la charla de Luciano, que fue la primera, él hablaba del procesograma, es cierto, eso es lo que yo te decía. Cada proceso tiene una estructura de costo, con sus recursos, con su gente. Hay gente, investigadores, y los investigadores requieren recursos y tienen un costo, y así es suficiente todo lo demás. Entonces, el equilibrio en la cadena de valor, al final termina lográndose con estrategias, donde se formulan planes y presupuestos diferenciados por proceso, definidas metas suficientes que logren un equilibrio, no pedir más metas de lo que podemos atender con las personas y recursos que tenemos, o no que sobren personas y recursos que no tengan actividades que realizar y las metas son menos, porque entonces los costos son desperdicios. Lo importante es llegar y conocer el dominio, tener dominio sobre todo esto. Y eso me permite tener costos estimados o costos estándar. La diferencia, estimado, es que no se asocia a la calidad. Costos estándar es que conocemos la calidad de nuestras instituciones y sabemos cuánto nos cuesta mantener esa calidad con las personas y recursos a través de eficiencia, efectividad y economía, o al revés. Implementar las estrategias implica conocer los costos reales a través de la realidad, lo que está ocurriendo. Y eso hay que estarlo monitoreando todos los días. Las estrategias pueden cambiarse a diario. En un país como Venezuela, por ejemplo, estrategias es del día a día. Implementarlas, no esos planes estratégicos de 15, 20 años. Los cambios tecnológicos nos llevan a cambios menores a un año inclusive, pero al final siguen siendo estrategias. Y finalmente, evaluar continuamente, tener una evaluación de las estrategias para irlas cambiando con el tiempo y una evaluación operativa. Para lograr esto, señores, no podemos seccionar y generar islas entre el académico, el administrativo y ser como personas que son de mundos distintos. ¿Bien? Terminamos entonces en un ciclo continuo. ¿Qué es eso? Estoy oyendo una voz extraña ahí. Perdón. Bueno, con esto cierro. El ciclo continuo es muy importante para poder lograr una gestión sana, presupuestaria y de costos. Y para eso, como les digo, tiene que haber un equipo de trabajo integrado en toda la institución. Con esto termino y bueno, abro el ciclo de preguntas. Gracias, profesora, por tan interesante ponencia. Vamos entonces a comenzar con las preguntas y respuestas. La dinámica que hemos llevado hasta ahora es que los participantes, quien quiera hacer algún tipo de reflexión, comentario o pregunta, puede escribirlo a través del chat. Se lo leemos a la profesora Mara
y ella amablemente nos hace un comentario o nos da la respuesta a la pregunta. A ver, estoy a su disposición para todas las preguntas. Dice Ana, muy buena exposición. Irelis Valdirio dice, muy buenas tardes. Clara y precisa exposición. María Isabel pregunta, ¿qué opinión le merece la propuesta de las universidades populares productivas que generen ingresos propios? A ver, ¿qué significan? Universidades populares, ¿qué significan? Si me lo Vamos a puedes ver si escribir. Isabel nos los escribe en el chat. Sí. En relación a las universidades productivas que generen ingresos propios, en mi opinión, todas las instituciones de educación superior, tal como les mencioné en la actividad de desarrollo, creo que deben generar ingresos propios. Todas las instituciones de educación superior, porque a través del conocimiento hay que generar ingresos para la misma institución, para invertir en la institución. Cuando me expliquen lo que es popular, que ahí sí son aquellas que son consideradas inclusivas. Ah, ok. Sí, también. Y de hecho, los mismos estudiantes deberían de participar en el desarrollo y en generar ingresos. ¿Por qué? Porque los estudiantes, con el tema de, estamos en el siglo XXI y no estamos en el siglo IX, como la primera universidad, los estudiantes aprenden con la práctica. Y si hacemos actividades de desarrollo, ¿sí? Los estudiantes podrían participar en esas actividades de desarrollo, aprenden a trabajar y trabajando aprenden las competencias, adquieren esa competencia de su área y luego cuando van al campo laboral no se quedan en la teoría. Por lo tanto, definitivamente todas las instituciones deben hacer. Es generar ingresos a través de sus actividades. Bien, Aura Cova dice, excelente. Gracias. Alejandra Rivas, buenas tardes. Actualmente, ¿cómo está haciendo la USB para financiarse? A ver, para autofinanciarse. No se está autofinanciando la Universidad Simón Bolívar en este momento. Los costos de la institución de la Simón Bolívar, que al final intentan agregarle valor a los estudiantes, se ha convertido el presupuesto que viene del Estado, alcanza no. Ellos nada más le dan, porque lo tienen a conciencia en el presupuesto, nómina y servicios estudiantiles. Una institución de educación superior tiene que invertir en tecnología, en nuevos conocimientos y todo. En consecuencia, en este momento, el esfuerzo lo hacen los profesores individualmente y tratan de, a través de financiamientos externos y a través de las fundaciones que tiene la misma universidad, que son Parque Tecnológico, Fundación de Investigación y Desarrollo, que es la que yo presido en este momento, generar ingresos, pero nunca serán suficientes para actualizar tecnología solamente con los ingresos que nosotros percibimos. Ahí hay que hacer una inversión de fuente externa. En este momento es complicada la vida de la universidad por esa razón. Continúa Alberto Armengol, nos dice excelente. ¿Por qué no se hace eso? ¿Qué lo impide? A ver, hay universidades en otros países, dígase Australia, Estados Unidos, han demostrado, y también la parte norte de Europa, que sí lo hacen. Ellos ya gestionan costos, ya manejan actividades y gestionan todo de esa manera, con procesos, actividades y todos los elementos que acabo de mencionar. Es desconocimiento. Las universidades en Venezuela, algunas, creo que la católica, de hecho, y la metropolitana, tienen esa tendencia y creo que están haciendo esfuerzos al respecto. Pero no hay preparación suficiente en el área financiera y los directivos académicos también no tienen conocimiento de cómo gestionar los recursos y las personas. Yo creo que ahí hay que inducirlo. Y yo siempre dije que cuando las personas, los académicos y el personal administrativo ejercen un cargo, primero tienen que tener una preparación para gerenciar. Es imposible gerenciar si no se aprende, porque no es solamente decir lo que hay que hacer, es saber
que cada vez que tú tomas una decisión, estás afectando los costos al manejar las personas y los recursos de una determinada manera u otra. Eso tiene que aprenderse, uno tiene que saber cómo combinar las actividades, cómo vas a poner a las personas a hacer las cosas, de qué manera tienen que hacerlas, y eso hay que aprenderlo, eso no se nace. Hay que entender cómo dirigir y cómo manejar unos recursos. Y en consecuencia, todo directivo universitario debe tener una inducción previa a ejercer el cargo, incluso el rector, incluso los vicerrectores, porque el cargo no inyecta conocimiento en el cerebro. Entonces todos tienen que aprender a manejar los recursos de las personas, los costos, los presupuestos y los planes, porque sin planes, si tú no formulas un plan adecuado con unas metas que mantengan el equilibrio, estamos rompiendo el equilibrio institucional y con eso el caos presupuestario, ¿sí? Sí. Dice Alejandro Martucci. Buenas tardes, Mara. Gracias por tu exposición. En cuanto a los costos, ¿cuál consideras que es la utilidad de los indicadores de gestión? Saludos. Bien, muy bien, correcto. Son indispensables. Fíjate que cuando hablo de la última parte de las estrategias y puse evaluación, la evaluación es integral. No podemos evaluar sin indicadores de gestión. Los indicadores de gestión tienen que vincular a Alejandro, y tú lo sabes porque yo conozco a Alejandro y él también es de costo, y tú sabes muy bien que si no mezclamos gestión con costo, yo creo que no podemos evaluar nada, ¿no? Hay indicadores que combinan las metas con los costos, eso es indispensable. Y fíjense que el modelo de calidad, que es el FQM, al final se mide con los indicadores de gestión. Yo puse el FQM, por ejemplo, como ejemplo, perdón, porque estamos en la red Telescopio y se basa en ese modelo. Pero también está el cuadro de mando integral. Y ahí están los indicadores. Y los indicadores del cuadro de mando integral incluyen también el elemento costo. Sin costo no podemos evaluar nada. Y se me olvidó un detalle muy importante ahí, que para llegar a los indicadores, fíjense lo que pasa, ¿no? Tenemos planes, metas, costo, presupuesto. Los costos son el elemento que de alguna manera unen y atan los planes con los presupuestos. El costo está en el medio, ¿sí? Entonces los ata. Cuando estamos formulando, tenemos que tener indicadores de gestión estimados o estándar. Es decir, yo espero esto. Y luego viene lo real, la realidad, lo que logramos realmente, los costos reales, y entonces viene la evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Agarrar esos indicadores estándar, esperados, compararlo con los reales, y la diferencia es la que me va a permitir evaluar si logré o no logré lo que yo estaba esperando y el por qué. Ingrid González nos dice, excelente presentación, gracias, profe Mara. Gracias, Ingrid. Dimas Román, buenas tardes y felicitaciones por excelente ponencia. Mi pregunta, ¿cuáles estrategias se pudieran generar para evitar la formación de islas entre lo académico y las finanzas? Excelente. A ver, vamos a empezar con la cultura de la institución. Aunque parezca mentira, también la cultura hay que gestionar. Entonces uno tiene que empezar a entender la causa del por qué esa isla, ¿verdad? Entonces siempre va a haber es la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque el lenguaje de los administrativos no es el mismo lenguaje de los académicos. Entonces yo creo que debe generarse un lenguaje común. Y ahí está el tema comunicación. Y con el tema comunicación está también el entender que debe existir, y ahí vienen los procedimientos. Uno tiene que hacer un procedimiento tal, imponer el procedimiento de alguna manera para que cuando se haga una formulación de un plan, se haga en equipo. No puede hacerse de manera individual. Hay que hacerlo en equipo, hay que trabajar en equipo por áreas. Por eso que yo dividí las áreas, lo de investigación, lo que es enseñanza, lo que es producción para la sociedad, los vínculos sociales. Son equipos diferentes, donde los dos extremos, es decir, investigación y los proyectos sociales, eso no se hace una vez al año con el POA, eso es falso. Ellos tienen que estar trabajando continuamente. Entonces, en una institución, yo organizaría
como dijo Luciano en su exposición inicial, por proceso. Y entonces el equipo de investigación tiene que tener gente del área financiera. ¿Por qué? Porque para participar en proyectos internacionales está todo lo que es el conocimiento, la parte académica, que es la que va a dar las metas y los hitos de un proyecto, pero la parte financiera y la estructura de costo y el presupuesto de costo, ¿quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo la gente de finanzas. Trabajando en equipo, podemos ganar muchos proyectos internacionales. Pero ese equipo tiene que estar trabajando todo el año, eso no puede ser hoy y el año que viene, eso es absurdo completamente. Ahí hay un equipo continuo, de trabajo continuo. Por eso es que hablaba de la oficina de proyectos. Proyectos sociales. Los proyectos sociales tienen que tener el mismo comportamiento. Un equipo de personas que esté cazando proyectos, haciendo presupuestos, eso es continuo. Finanzas con la gente, con el equipo líder del proyecto, líder de los proyectos. Y la parte académica, ¿por qué quedar afuera? Está todo lo que es el plan, los programas académicos, los laboratorios vinculados, todo, y tiene que estar casado y traducido monetariamente todo el tiempo. Entonces tiene que haber una interacción. Tú no puedes poner a un químico, por ejemplo, a sacar cuentas. ¿Por qué? El químico lo que tiene que decir es, yo tengo 10 personas y yo necesito estos recursos definidos. El laboratorio necesita tantos reactivos, necesito tantos equipos de laboratorio, y luego ya está el equipo de finanzas que saca los costos, averigua los costos, saca cuánto es el costo de inversión y cuánto es el costo operativo para cualquier programa académico, tanto de pregrado como de posgrado. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no es mentira, es una realidad, es pisar tierra, pero hace falta líderes que entiendan que eso es lo que hay que hacer, y me disculpan a mi mascota que está aquí. Ok, he dicho. No sé si queda respondida a tu pregunta, dime. María Isabel Spech dice, excelente su respuesta, muchas gracias. Josefa Orfila, vuelvo a la misma inquietud de ayer. ¿Cómo salvar la cantidad de obstáculos que le coloca el Estado a las universidades para generar ingresos propios? Bien. Ese es un problema, fíjense. Todo por eso es que nombré también lo de las políticas públicas, porque eso depende del país. Un país normal, donde existen unas políticas públicas claras. Me encanta, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, aunque espero no equivocarme, ¿no? Ahí tenemos a Vitelio, que lo tengo por ahí, del Salvador. Me gusta lo que dice el presidente, no sé si es verdad o mentira lo que dice, pero el presidente del Salvador apuesta mucho a ese tipo de cosas, y me gusta lo que dice, espero que sea verdad todo lo que propone, ¿no? Entonces hay unas políticas públicas claras, pero claro, donde tenemos países donde el gobierno no tiene claridad de lo que realmente es la educación superior, ahí se nos pone muy cuesta arriba el tema de los ingresos propios. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar ahí? Bueno, mira, una estrategia, Josefa, es buscar a los egresados. Buscar a los egresados que de alguna manera, egresados que realmente estén vinculados con la universidad y que de alguna manera generen empresas afuera, y que busque a los profesores para que hagan investigación y hagan asesorías, desarrollo más que nada, y generen ingresos para luego reciclarlos y aportarlos a la universidad. Porque si hay normas rígidas donde los ingresos de la universidad, o sea, que las universidades no pueden generar ingresos, cosa absurda completamente, de un Estado, si es totalitario, ya ahí no podemos hacer nada, y ahí es donde sentimos que las universidades van muriendo. Entonces, pues es un problema, o sea, cómo saltar estos obstáculos, buscar caminos verdes, como son los egresados, que abran empresas afuera y que circule la inversión de alguna manera y que entre como aporte de organismos externos a la institución. Esa sería una estrategia. Pero hay que buscar integración con los egresados a través de asociaciones, a través de equipos externos, de grupos externos. Porque evidentemente, internamente, si hay provisión del Estado, ya se vuelve cuesta arriba y termina siendo una escuelita que no tienen más nada, porque los laboratorios mueren, todo muere porque no hay inversión. Precisamente, precisamente es de Vitelio el siguiente comentario. Excelente exposición, muy clara y concreta.
En el caso de mi universidad, el 65%, un poco más, un poco menos, de su presupuesto viene de proyectos, investigaciones y servicios que ofrece. El resto de las cuotas de estudiantes. Jennifer García, profe, excelente exposición. Pregunta, ¿la generación de ingresos no se ha convertido en una manera de que el Estado elimine el presupuesto universitario? A ver, depende del país también, ¿ok? En el caso, de manera general, generar ingresos para mantener a una universidad no es fácil. Si uno no cobra matrícula, es muy difícil mantener el funcionamiento operativo de la enseñanza. Pero cuando ya hablamos de inversiones para mantener la tecnología al día y todo al día, generar solo ingreso propio no permite una inversión. Entonces siempre hay que ir a fuentes externas de financiamiento. ¿Bien? Entonces, las fuentes externas de financiamiento son para un proyecto específico, pero hay que tomar en cuenta que después ese proyecto, cuando se implementa, por ejemplo, un nuevo laboratorio, por poner un ejemplo, ese laboratorio va a generar costos operativos y evidentemente va a aumentar los costos operativos de la institución. ¿Sí me explico? Yo voy a poner, es más, voy a poner un ejemplo más pragmático, pero tengo que hablar un poco de la historia, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de la Universidad Simón Bolívar porque lo tengo claro en mi mente cuando hubo el deslave de Vargas. Nosotros en Venezuela perdimos una universidad en Vargas por un deslave. Desapareció, por completo desapareció. Y el presupuesto universitario se mantuvo, el presupuesto de la universidad se mantuvo en los mismos niveles. Cuando empezó la nueva universidad a funcionar, se construyó, se montaron nuevas edificaciones, se montó comedor, se montó transporte, se montó toda la infraestructura de esa universidad. El presupuesto de la Universidad Simón Bolívar quedó igual. Entonces, la parte operativa de la sede litoral se financió nunca con un nuevo presupuesto, se mantuvo el presupuesto el mismo que estaba solo para una sede, ahora empezó a mantener a dos sedes, ¿no? Entonces, claro, la misma universidad para generar ingresos se tiene que convertir en un negocio completo. Si la universidad es pública, y como el caso de Venezuela y Ecuador pueden cobrar matrícula, ¿cómo tú la mantienes? Solamente con desarrollo. Es muy difícil. Entonces ahí empieza a romperse el equilibrio de la cadena de valor, que fue lo que dije antes, y evidentemente la única manera de no tener presupuesto del Estado y no cobrar matrícula implica bajar las metas al mínimo indispensable. O sea, es muy difícil con ingresos propios atender a 10.000, 20.000 o 30.000 estudiantes si nada más vamos a mantener una institución con el desarrollo de los profesores vendiendo asesorías o vendiendo eventos, qué sé yo. Es muy difícil lograr los ingresos suficientes para una matrícula estudiantil de 10.000, 15.000 o 20.000 estudiantes, que es lo más o menos el promedio de una institución de educación superior media. Entonces, mira, si se elimina el presupuesto universitario del Estado, hay que convertirlo en una universidad privada, 100% privada. Pero la ley de educación superior no lo permite. A ver. Dice Angelkis Aquino. Hola Mara, siempre encantada de escucharte. No soy buena en estos temas y contigo aprendo y lo paso muy bien. Me gustaría conocer tu opinión respecto a aquellas universidades como el ISFODOSU, que cubre todos los gastos de los estudiantes. Es decir, los estudiantes no pagan matrícula, ese es el punto, ¿no? No pagan matrícula, es lo que estoy entendiendo, que es el caso de todas las universidades de Venezuela y de Ecuador. Ahí viene el punto, entonces ahí está. Ese dinero, evidentemente, si los estudiantes no pagan matrícula, obviamente el dinero viene de algún lado y es el del Estado, ¿no? Entiendo que es el presupuesto del Estado. Y ahí voy. El presupuesto del Estado
tiene que garantizar la calidad de IFODOSO y creo que lo hace, ¿verdad? Pero entonces los estudiantes también tienen que de alguna manera ser responsables para cumplir con el pensum y salir formado con calidad, obviamente, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Y claro, ahí es donde viene el tema de invertir. Yo creo que IFODOSO es muy particular, porque si la conozco, y le creo que la conozco bien, ellos son un instituto que forma docentes. Para que todos los que no saben IFODOSO, forma docentes para que luego repliquen la educación a la misma gente de República Dominicana. Para mí es encantador porque eso de formar docentes es muy importante para realmente consolidar la educación superior de un país. Y claro, para lograr eso hay que tener una muy buena inversión en el conocimiento, tanto de los docentes que forman docentes, como de los mismos estudiantes. Entonces requiere mucha inversión porque ellos son los primeros que tienen siempre que tener actualización de conocimiento. Y ahí es muy importante tener claridad de cuánto debe ser el presupuesto de esa institución para ¿qué? Para mantener el conocimiento actualizado todo el tiempo de las áreas que ellos forman, ¿sí? Y además, que los estudiantes realmente tengan todos los implementos necesarios para lograr ser buenos docentes posteriores. Eso es, para mí es lo indispensable de IFODOSO. Lo que pasa es que de opinar, podría opinar mucho más, ¿no? Pero De no todas sé formas, aquí te esperan todavía 21 mensajes. Ave María Purísima. No sé, Elki, si quieres que opine de alguna opinión adicional, me lo escribes más abajo. A ver, sigue. Dice José Forpila, solo con aportes para nóminas no puede vivir una universidad cuna de la investigación. Se Así requieren es. aportes para gastos de funcionamiento, investigación y extensión. Así es. Fíjate que ahí tiene toda la razón Josefa. Y las instituciones de educación superior en ciertos países, desgraciadamente, reciben fondos solamente para nómina. Ojo, ya va. Para nómina. O sea, para dar algo para que la gente ni siquiera sobreviva, ¿ok? Pero además se olvidan de lo que es una universidad. Y entonces ahí es donde hay un problema de política pública. Pero hay países, yo entiendo que Josefa se refiere al caso Venezuela y puede haber países también en otros continentes que tienen el mismo problema de Venezuela, por eso que no digo solo Venezuela, porque hay otros igual, donde el Estado no tiene idea de lo que es la educación superior. No tiene idea. Ponen a personas a manejar ministerios públicos que no tienen idea de lo que es la educación superior. En el caso de Venezuela particularmente, y ahí voy a poner un ejemplo directo, yo participé cuando era directora de planificación en las presentaciones del Ministerio de Educación Superior. Iba todos los años porque nos obligaban a ir. Y cada vez que iba, yo me paraba siempre y por supuesto la directora en ese momento de la OPSU no desfiguraba la cara cuando yo pedía la palabra, ¿no? Porque yo siempre le decía que ellos no tenían idea de lo que hablaban cuando decían gasto de inversión. Eso es una burrada. Le decía, ¿usted qué están hablando? Gasto de inversión, eso no tiene sentido. Ustedes no conocen lo que es la institución de educación superior. Cuando ellos hablan de gastos operativos y de gasto de inversión, se los voy a decir, el Ministerio de Educación Superior entiende gastos operativos por comedores, transporte y nómina. Y los gastos de inversión para ellos es el laboratorio, la academia. Es una ignorancia. Los gastos operativos son laboratorio, son gastos operativos hacia el mantenimiento del laboratorio. ¿Cómo van a llamar mantenimiento del laboratorio inversión? Son las inversiones, son mantenimiento, son operativos. Cuando hablamos de reactivos, eso es inversión. Cuando los estudiantes tienen que hacer una práctica, necesitan reactivos. Entonces ellos lo llaman inversión. Eso es un absurdo. Eso es operativo. Entonces, mientras ellos no entiendan eso y piensen que la universidad es un pizarrón con tiza, estamos fritos. Y ahí hay un problema que ya escapa de las manos de cualquiera, pero lo que sí es cierto es que violan la Constitución y la Ley de Educación Superior porque eso dice lo contrario. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema que escapa realmente de buscar un equilibrio. O sea, hay países donde es muy difícil conseguir equilibrio en las instituciones de educación superior públicas
porque justamente hay una isla entre lo que dirigen las universidades y el Estado. Ahí la isla es entre estos dos grupos, y mientras eso no cambie el Estado, no hay cambio en ese tipo de instituciones. Entonces la gente trata de que los estudiantes aprendan y sobreviven y hacemos milagros, pero eso no es lo lógico, no tiene sentido. Ahí estamos, podemos decir que somos una universidad estancada, que sobrevivimos gracias a las personas que tienen vocación por la universidad y a los proyectos que se logran con convocatorias internacionales que gracias a Dios todavía se están logrando, pero desordenadamente. Ireles Valdirio de la USB Venezuela pregunta, la cadena de valor, ¿quién la establece o cómo lo manejas? Cuando como institución autónoma lo determinas, pero el Estado lo desprecia. ¿Nos sugiere alguna alternativa a lograr de equilibrio entre la universidad y el gobierno? Ahí está. Hablando, es lo mismo, sí. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la universidad? Más que equilibrio, ahí lo que hay que lograr es relación y entendimiento y comprensión. No se habla el mismo idioma muchas veces. Si la universidad y el gobierno hablan el mismo idioma, ahí todo funciona bien. Los países donde hay un gobierno que entiende que la educación es prioritario en la pirámide de Maslow, ¿no? Es alimento, vivienda, y de ahí está la educación. Un país sin educación fallece, muere. Entonces, aquellos gobiernos donde tienen políticas claras y entienden realmente lo que es la educación superior, van hacia el progreso. ¿Cómo lograr esta interacción entre la universidad y el gobierno? Tiene que empezar porque todos hablemos el mismo idioma y entendamos lo que es la educación superior. Hay que empezar por ahí. Si entendemos lo que es la educación superior y lo que compone la educación superior, entendemos que la educación es generación del conocimiento, y eso se hace a través de ¿qué? De la investigación. Compartir conocimiento, eso se hace a través de ¿qué? De la enseñanza. Y vinculación con la sociedad, porque todos los conocimientos los tenemos que versar hacia la sociedad y hacia la mejora de los problemas sociales, resolver problemas sociales. Entonces, mientras hay países que van todos caminados en la misma dirección, van al mismo rumbo, van remando juntos, y entonces están las normas, las leyes, todo van hacia un canal, ellos van hacia el progreso. Pero donde no hay el mismo lenguaje, lo primero que hay que lograr es el lenguaje, el concepto de educación superior, que sea uno solo, y entender que la educación superior apunta hacia esas tres actividades fundamentales. Que sea un ministerio, que sean dos ministerios, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación Superior o Ministerio de Educación Superior con Ciencia y Tecnología metido, al final estamos hablando de ciencia, tecnología y educación, enseñanza, investigación, y eso es lo primero que habría que hacer. Así. Joana Morillo, excelente presentación, profe Mara. Una pregunta, ¿existe alguna propuesta o proyecto para poder realizar algún proyecto de esta índole que involucre tanto a los estudiantes como al personal del USB para que se pueda crear una cadena de valores de manera adecuada? A ver, sí. Fíjate que ahí hay una ruptura entre lo dibujo y la realidad, ¿no? Resulta que la Simón Bolívar tiene una cadena de valor dibujada. Está pintadita, está bonita, además es bonita, la dibujaron bien bonita. Pero no se aplica, es verdad. Porque si no rompemos las islas que hay, y además, vamos a estar claros, vamos a empezar al principio. La Universidad Simón Bolívar ahorita, no quiero hablar solo de la Simón Bolívar, hablemos de todas las universidades públicas a nivel nacional. En este momento tratan de sobrevivir. Dígame, por ejemplo, la Universidad Oriente, casi que destruida. La Universidad del Zulia, la misma Universidad Central que se cayó el techo, el clínico. O sea, son todas las universidades, no solo la Bolívar, ¿verdad? Están sufriendo las consecuencias de una desinversión a nivel nacional en la educación superior. Entonces, claro, lo primero que hay que entender es cómo hay que culturizar a las personas y que de repente conozcan la cadena de valor en teoría primero, y luego realmente definir aquellas actividades que realmente sean posibles de realizar con los recursos y las personas que tenemos.
particularmente en la Simón Bolívar, sí tenemos recursos y personas limitados, pero los tenemos. Lo que hay es que organizarlo. Evidentemente, ¿cómo? Vamos a ver. Se podría formular un proyecto donde se participen los estudiantes, participen los profesores, participen el personal administrativo y se conformen en equipos como lo hablé yo antes. Áreas de investigación, área de docencia, área de vinculación con la sociedad. Eso sí sería posible. Claro, ahora con lo de la pandemia y la universidad cerrada y que nadie puede entrar a ella, es más difícil, pero sí se podría intentar. Fíjense lo que estamos haciendo ahorita, tenemos 2 semanas y hay 40 y tantas personas que todos los días han sido persistentes y han estado en todos los seminarios. En consecuencia, sí se podría hacer. Yo pienso que sí. Y sería un muy interesante proyecto, Joana, ¿sabes? Claro que sí se podría hacer. Lo que hay es que buscar quizá líderes de cada área, porque sin un líder eso no se logra. Hay que tener líderes de proyectos. Y tenemos gente en la Simón Bolívar que sabe de gestión de proyectos y que puede coordinar a los líderes de proyectos y generar equipos de trabajo. Claro que sí se puede. Ok. Xiomara García. Al principio pensé que era un problema de semántica, cambiar palabras por otras, pero la exposición fue profundizando en procesos, alianzas y competencias para la gestión en los costos para ir generando valor entre ellos. Pregunta, ¿qué se puede realizar en pequeño para iniciar y que no queden buenas intenciones? Gracias por su presentación. Perfecto, fíjate. Hay varios niveles, ¿no? Instituciones que nunca han gestionado costos tienen que empezar, como tú dices, en pequeño. Hay que agarrar áreas específicas. Si uno pretende de una agarrar a toda la institución, ya de por sí está decretado el fracaso. Eso no es posible. Entonces hay que agarrar áreas. Y quizá, dependiendo de la estructura institucional, por ejemplo, si agarramos la Central de Venezuela, la UDO o la del Zulia, que creo que están hasta ahora conformadas por facultades, habría que agarrar una facultad. Y de repente no solo una facultad, una escuela, que es más pequeñita que la facultad, ¿verdad? Pues al revés, la facultad es la grande y la escuela es la pequeña, ¿no? Sí, la escuela, en una escuela específica, habría que agarrar la escuela y trabajar con ella. Y replicar el modelo luego a las otras escuelas, ¿ok? Pero siempre nada más primero con lo que es los costos directos y nada más en un proceso, la enseñanza, en una carrera. Una escuela, una carrera. Probar, cuando esa funcione, replicar en las otras. Pero primero que eso, ojo, que le entre a la persona de la escuela y que realmente esté casada, porque si no, eso no funciona. Pero si una escuela donde alguien esté casado haga que eso funcione, ya es una prueba para que además les guste. En el caso de las estructuras matriciales, como son la del Táchira, la Universidad del Táchira, Católica del Táchira es matricial, si no me equivoco, la UNED, Universidad Nacional del Táchira, perdón, Universidad Nacional del Táchira, y la Simón Bolívar es matricial. Entonces hay que agarrarlos por carrera. Sugiero que agarremos por carrera. Una carrera, primero que nada, de enseñanza. Y hacerlo con esa nada más. Y luego replicarla a las demás carreras. Eso es en chiquito. Y agarrar lo que es la investigación y ponerlo aparte. Y hacer una gestión de costos por proyecto. Porque es una estructura mucho más sencilla, créanme lo que es mucho más sencilla la de investigación que la de carrera, pero hacerlo aparte. Entonces uno puede agarrar, pero si somos pocas personas, es mejor agarrar o una u otra, o carrera, o proyecto, o investigación. Y empezar con un proyecto, estructurar el modelo y luego replicarlo a los demás proyectos. Y participar en convocatorias. Y créanme, las convocatorias a nivel internacional de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo van hacia esa forma de hacer la estructura de costos. Por actividades, por recursos, por personas, y piden toda la estructura completa de costos de esa manera. Entonces uno tendría que empezar por ahí y vas replicando, vas sumando, y a lo largo de los meses y del año y 2 años ya llega un momento en que se logra todo. Pero además de eso es muy importante un sistema, un soporte de sistemas de información, porque sin sistema de información a mano eso es imposible.
Entonces, en paralelo hay que ir desarrollando los sistemas. Maribel del Pepe dice, implementar un cuadro de mando integral para las IES, considerando docencia, investigación y extensión. Tal cual, es así. Vitelio Porque dice, se complementan. Ajá. Vitelio dice, un comentario sobre las islas. Algo que funciona es hacer una rendición de cuentas una vez al año y las interacciones de los ingresos y costos explicando cómo se interrelacionan los proyectos, investigaciones, matrícula, etc. Sí, las cuentas son importantes y te digo, Vitelio, yo no las haría una vez al año. Es una vez al mes. Porque sabes que si uno espera el año, ya hay cosas que pasaron hace 11 meses que ya no puedes recuperar. Pero si el plan se evalúa continuamente, es más fácil montarse sobre los cambios si uno se da cuenta de lo que va desviado en un momento específico, y los planes hay que irlos cambiando constantemente. Ahora bien, países como Suecia a lo mejor pueden hacerlo una vez al año. Países como, por ejemplo, no sabría decir, pero países que tienen acelerados cambios internos todo el tiempo, problemas, cambios, prácticamente es mejor evaluar una vez al mes. Incluso las estrategias hay que irlas cambiando con una velocidad supersónica. En Latinoamérica yo creo que es preferible mensual o trimestral y no esperar el año. Suecia puede esperar hasta 2 años, creo yo, y 3 también, no pasa nada. Deberíamos invitarlo un rato para Latinoamérica para que sepan lo que es bueno, sí. Dimas Román, realmente es importante considerar las competencias de los profesores para que puedan ocupar cargos que precisen de capacidades y herramientas de gestión. Ajá, correcto, correcto. Irelis Valdirio, en la USB la oficina de proyectos se dejó morir y no fue reabsorbida su función por otra. Nereida Pérez Villegas nos dice, excelente presentación. ¿Es recomendable trabajar con centros de costos? Sí, sí, fíjate que los centros de costo, que depende como lo que tú interpretes por centro de costo. Centro de costo es moldeable, él se moldea como una plastilina, ¿ok? Tú puedes agarrar centro de costo y decir que el área de investigación es un centro de costo. El área de enseñanza es un centro de costo. Y hay subcentros de subcentros y de subcentros. O sea, eso es moldeable a tu antojo. Lo importante es tener claro qué es lo que tú quieres valorar. Que tú tienes que saber qué quieres conocer, cuál es el valor de qué. Quiero saber cuál es el valor del proyecto de investigación o cuál es el valor de un área. Por ejemplo, quiero saber cuánto cuesta el departamento de matemáticas y cuál es el valor que agrega a la carrera. Centro de costo, el departamento de recursos humanos. ¿Cuánto me cuesta gestionar a las personas? Ese puede ser un centro de costo. O sea, el centro de costo depende mucho de lo que tú quieras costear o valorar. Esteban Alexander, excelente ponencia, profesora Amara. Dilucidar toda esta estructura, partiendo de un presupuesto inicial y darle peso a cada parte de la estructura según su importancia, para generar valor al final de la cadena y con esto obtener un resultado para la universidad y para la sociedad. Perfecto, tal cual. Otro bebé, quítamelo de encima. Sí. Ángel Aquino. No solo que no pagan matrícula, movilidad estudiantil tampoco, alimentación, transporte, útiles escolares, etc. Muy bien, Ángel. Y entonces ahí es, mira, lo importante es que el estudiante entienda el valor que se le está dando a su conocimiento. Porque el peligro ahí está en que los estudiantes no valoren y tomen eso con poca seriedad, porque eso cuesta. O sea, ahí es donde yo me niego a aceptar la palabra gratuidad. Ni sé decirla, es que ni sé decirla, gratis. No. Nada es gratis. Y al estudiante, Ángel, cuando entra hay que darle una charla y hacerle ver que cada una de las cosas que consume debería de considerarse como un valor que que el Estado o quien aporte el dinero se le está dando para que ellos se formen y sean buenos profesionales en el futuro. Ellos tienen que internalizarlos el primer día que entran. Y así lo digo yo para todas las instituciones públicas, que el estudiante tiene que aprender a valorar de alguna manera.
A mí me enferma, por ejemplo, cuando yo he visto universidades en Venezuela y en otros países donde tú vas caminando y ves basura en el piso, por ejemplo. Eso es, al estudiante hay que darle una sacudida al que lo hace. ¿Por qué? Porque no está valorando el sitio de trabajo. Yo siempre digo, bueno, el sitio de estudio, perdón. Si lo haces ahí y no lo haces en tu casa, es porque no estás valorando dónde estás, ¿no? Este ejemplito tonto, yo pienso que hay que darle una charla, pero una buena sacudida y además ponerlo en los palitos para que cumplan con lo que están haciendo. Porque todo gratis, gratis no, eso cuesta. Y a alguien le cuesta. Al impuesto de los dominicanos, porque no creo que el Estado les caiga manada del cielo para pagar. Eso viene de los impuestos, ¿no? Y del turismo, si no me equivoco, porque República Dominicana vive del turismo. El turismo paga impuestos, el impuesto llega al Estado y el Estado lo revierte en la formación de estudiantes. Es todo un valor. Y si no lo aprovechan es un desperdicio. Alejandro Martucci dice, buenas tardes nuevamente. El caso de la Universidad de Vitelio es un ejemplo de muy buena práctica. No conocía una universidad que había llegado a este alto porcentaje de ingresos propios, distinto a los generados por pago de matrícula. Felicitaciones. Así es. Ángel Quijaquino, sí, somos la pedagógica dominicana, solo formamos docentes. Así es, ¿viste? Ajá. Irelis Valdirio. Considero que hay que invertir en la formación de profesores y administrativos, en talleres de gerencia, al menos cápsulas, para entender o tener visión crítica de las estructuras de costo, generar sinergia y tener claridad, entendimiento de los grupos de trabajo para apuntar a estándares de calidad. Además, dejar de lado las parcelas o cacicazgos de poder. Yo te voy a agregar algo ahí. Yo no creo que con cápsulas lo logremos. Yo pienso que tiene que ir un poco más allá. Tiene que ir un poco más allá de cápsulas, ¿sabes? Porque hay que, pero tienen que ser talleres prácticos, que es donde está el problema principal. Yo siempre he visto que los componentes de los talleres de gerencia son muy teóricos, muy agarrados de la mano, ¿sí? Y realmente cuando yo hablo de planes, presupuestos y costos, hay que ser pragmáticos y tener los pies en la tierra. Entonces hay que entender cómo es la hilación, tiene que ser práctico, deben ser talleres trabajando con las cosas, con la misma institución, ¿ok? Pero antes de ejercer el cargo, no mientras está en el cargo, antes de. Y tenerlo como requisito, ojo, si tú no tienes ese título en tu mano, tú no puedes optar a ser gerente. Dalo por seguro que ahí filtramos y la cosa puede funcionar mejor. Lamento los que están aquí que son autoridad y a lo mejor lo estoy, pero es así, o sea, créame que así, porque después hasta les ves el sufrimiento, porque yo le he visto el sufrimiento a los directivos universitarios, sufren, porque quieren hacer las cosas bien, pero no pueden, porque no tienen las competencias que dijo Alejandro que había que tener. Hay que adquirir competencias, así como le exigimos a los estudiantes, nosotros también tenemos que aprender antes de gerenciar, o sea, si no, mejor que no lo asuman, porque puedes convertir un desastre en algo que está funcionando bien, o que estaba funcionando bien. María Isabel Spech, ¿es posible administrar una universidad con un concepto de organización empresarial? Sí, es más, me van a matar, pero yo creo que todas deberían de manejarse con un concepto de organización empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que como somos académicos, entonces tenemos que estar, o sea, las empresas son un pecado mortal. Si nosotros estamos formando a los estudiantes para que vayan a trabajar a las empresas, ¿cómo formamos estudiantes si no conocemos cómo funcionan las empresas? Y la única manera de que sepamos realmente en la práctica cómo funciona es haciendo que la empresa, la misma universidad funcione como una organización empresarial. Porque tú no puedes enseñarle a alguien o que adquieran, más bien, como dice una profesora que me enseñó en estos días, que es compartir conocimiento para que adquieran las competencias si tú no las tienes. Con la teoría, tú no puedes hacer que un estudiante adquiera competencia, tiene que ser con la práctica. Y por eso en una oportunidad dije, en una de las preguntas anteriores, que la misma universidad tiene que crear microunidades de negocio que generen ingresos, y con los estudiantes trabajando también. De manera que los mismos estudiantes aprendan. Mis estudiantes de costo
que me odiaron en un tiempo, no sé si algunos me quieren todavía, mi clase de contabilidad de costo es en la práctica. El primer día de clase le digo, vayan y busquen una empresa que sea de su familia. Y si no tienen, busquen un laboratorio en la universidad. Pero desde el primer día ustedes van a ver cómo funciona y van a hacer la estructura de costo y el estudio de costo. En la práctica, o sea, tiene que ver, no vengan al salón de clase a sacar cuentas. Fíjense que las cuentas, los números son la traducción de la gestión. Cuando hablamos de gestión de costo no hablamos de números, cuando hablamos de gestión financiera no hablamos de números. Lo que hablamos es de cómo gestionar los recursos, que luego se traducen en números para entenderlos y para interpretarlos y sacar indicadores. Pero tú no puedes mover números, tú mueves gente y mueves recursos, que ese es el error fundamental. El error fundamental está cuando agarramos un presupuesto y lo recortamos. ¿Qué vamos a recortar presupuestariamente? Esta es la ignorancia más grande que hay. Entonces, en vez de reducir los planes y analizar los planes y ver las metas, reducir las metas, entonces cortamos las cifras. Eso es una burrada. ¿Por qué es una burrada? Porque estamos cortándole la cabeza a alguien y no nos damos cuenta a quién. Y entonces después terminamos diciendo, para que todo el mundo esté feliz, lo repartimos en partes iguales. Eso es lo peor que puede hacer, eso no es una gestión presupuestaria, eso es un acto de desesperación y es muy infantil además, es inmadurez gerencial, ¿sí? Entonces por eso es que hay que poner la práctica y la práctica le enseñan los negocios y las empresas. No es capitalismo, si es capitalismo, hace falta manejar los recursos y los recursos vienen por las actividades que uno vende, punto y final, o sea, es empresa. Me van a matar por lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, no podemos quedarnos a mentiras. No cae maná del cielo. Marisabel igual dice, la replicación de los modelos sería como hacer un Lego. ¿Cómo es la cosa? Ya va, ahí me perdí. Marisabel, la replicación de los modelos sería como hacer un Lego. Sí, sí, es así. Sí. Xiomara García, agradecida por su respuesta. Muy bien, es verdad. Nereida Pérez, gracias profesora. Dimas Román, la Universidad de Sunset en Inglaterra es un ejemplo a seguir. Siendo una universidad pública, tenía en su visión la sostenibilidad financiera, apalancada por la planificación estratégica, operativa y una gestión de comunicación real, que permitió crear conciencia en su gente. No nos aporta mucho que solamente aparezca en un escrito bonito. Tal cual. De acuerdo contigo. Así es. Mari George dice, gracias profesora Mara, excelente exposición. Maribel Pepe dice, tus clases de contabilidad fueron geniales. Está bien, eso estuvo buena, gracias Marisa. El último comentario que tenemos, Alejandro Martucci nos dice, administrar las universidades como organizaciones empresariales sin fines de lucro, ni permitir pérdidas. Ajá, ahí voy. La palabra que utilizó Alejandro te la voy a agarrar, Alejandro, sin fines de lucro. A ver, ahí voy a ser disruptiva al 100%. En mi condición mental no acepto esta palabra sin fines de lucro. Y Alejandro debe estar de acuerdo conmigo. Fíjense lo siguiente, ¿qué es eso? Hay un Irelis Valdirio, se te está viendo. Ah, Irelis que aparece ahí el video. A ver, soy disruptiva ¿en qué sentido? Sin fines de lucro. Toda organización, de alguna manera, debe tener la claridad de que tiene que haber una ganancia. Y yo siempre pongo el ejemplo de una cooperativa no una cooperativa, pero una fundación que quiere proteger a los animales, ¿sí? Entonces decide montar una protectora de animales y pone un patio enorme con perros y gatos, los separados, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo la mantenemos? Entonces, vamos a pedir donaciones. Chévere. ¿Las donaciones son fijas? No. El mantener a los perros y a los gatos, ya una vez que lo pone, es fijo. Te va a generar un costo fijo mensual. Para cada costo fijo mensual tiene que haber una ganancia mensual. Entonces, yo la fundación la pongo sin fines de lucro. Entonces, como es sin fines de lucro, no puedo tener ganancia. Pues no. Sí tengo que tener ganancia. Por lo tanto, toda organización, toda fundación tiene un fin de lucro. Primero que nada. Y ese lucro lo voy a destinar ¿a qué? A los dueños. Entonces ya es un fin personal para la ganancia a los dueños. Pero si no, igual tengo que tener lucro, pues yo tengo que mantener el patio y darle comida a los animales.
Entonces, ese dinero, esa fundación tiene que tener algún negocio que le genere una renta fija para poder mantener un costo fijo y no pretender vivir de donaciones, porque el día que las donaciones se corten, entonces no le vas a dar comida a los perros por una semana. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, la fundación, ¿qué es lo que tiene inteligentemente que hacer? Montar un negocio donde venda comida para animales, venda collarcitos, atienda con un veterinario, qué sé yo, genera el lucro, y ese lucro, en vez de cogérselo el dueño, porque no hay dueño, entonces se invierte en mantener los costos operativos y mantener las instalaciones. Entonces, por lo tanto, para mí toda actividad debe generar un lucro para cubrir los costos. El problema es a quién va dirigido. En las empresas privadas, el dueño, porque invirtió y tiene que ganar sus dividendos y sus ganancias. En una empresa que se le titula sin fines de lucro, las ganancias que genera, que tiene que generarlas, son para fines sociales. O para el fin que se creó la cuestión, que no es el dueño, sino que no existe un dueño. Por eso les tomé la palabra, Alejandro Martucci. Okay. Yesenia Padilla, gracias, profe Mara, muy valiosa su propuesta. Mili Pérez, muchas gracias, profesora Mara, muy enriquecedora su exposición. Gracias por el aporte, un abrazo. Saúl Buitriago, profe Mara, gracias por tan interesante exposición y discusión final. Alejandro Martucci dice, de acuerdo, Mara, con ganancias para ser revertidas en la propia institución. Así mismo, así es. Marisabel, último comentario, excelente presentación y las respuestas, todas han sido excelentes y de altísimo valor. Me alegro que les haya gustado entonces y bueno, que hayan disfrutado un poco la última ponencia. Y Denis, gracias Denis. La última ponencia, de verdad, bueno, de verdad, mira, han sido 2 semanas intensas. Yo espero que hayan aprovechado de verdad todo lo que hemos. Gracias, Jennifer, cierra con broche de oro, tan bella, sí. Yo espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan aprovechado cada momento. Acuérdense que todavía tienen los espacios virtuales están abiertos para que discutan foro, y ahorita si quieren también yo voy a entrar en mi espacio. Yo no entraba en estas 2 semanas porque estaba atendiendo toda esta coordinación. Mañana posiblemente tengamos una sesión más corta, poco por las conclusiones. Me gustaría que participaran mañana para que ustedes mismos desde hoy vayan pensando y de repente empiecen a presentar unas pequeñas conclusiones de todo lo que han tomado. Me encantaría escucharlos a ustedes mañana. Una reunión de media hora, no pasemos de 1 hora, yo creo que ya, pero por lo menos que tengamos una interacción para ver sus impresiones. Me encantaría escuchar sus impresiones y llegar a una conclusión final, ¿sí? Esa es la idea de mañana en la tarde. De verdad, gracias a todos por haber participado en esto, y bueno, y mañana será el último día de verdad. Valesca, Angelki, un beso grande desde aquí a República Dominicana y a todos. Vitelio, al Salvador, un beso grande, y todos los demás. Valesca, saluda tú también si quieres, y bueno, a todos. Un gusto, profesora. Marcelo desde Ecuador, gracias Marcelo. Besos a todos y bueno, nos vemos mañana en el cierre entonces de las conclusiones. Esteban. Gracias, Esteban, gracias. Feliz descanso. Igual, hasta chao de mí.